Yuanzi, un mal pibe marcado por la soledad, recibe un paquete sin remitente. Una carta de su hermano Bing anuncia un regalo que cambiará su vida. Pero Bing desaparece sin dejar rastro. La tarjeta negra, clave quizás, también se esfuma. ¿Qué secreto esconde este regalo? Bing se esfumó sin dejar rastro. ¿Vos también vas a desaparecer sin darle like a este video? Yuanzi no tuvo una infancia fácil. Desde chico, los otros pibes lo hacían sentir como un error, un mal pibe al que nadie quería. Se burlaban de él, le decían que su papá se había ido con otra mujer o que incluso había muerto. Esos momentos lo dejaron sintiéndose solo y vulnerable. Pero no siempre estuvo solo. Un día, cuando las burlas eran más fuertes, apareció un chico mayor, su hermano Bing. Bing se paró frente a los abusadores, los encaró y les dijo que dejaran de creer chismes y que se fueran. Le tomó la mano a Yuanzi y le prometió que siempre lo iba a defender. Para el pequeño Yuanzi, Bing era su héroe, su refugio. Esa promesa, sin embargo, no duraría para siempre. Con el tiempo, la figura de Bing empezó a desvanecerse, a irse de su lado. Yuanzi lo llamaba con desesperación, pero Bing solo pudo sonreír y desaparecer, dejándolo con un vacío inmenso, pero también con una extraña sensación de que, al final, él podría lograr lo que sea. Años después, ese chico, ahora un joven llamado Yuanzi, se despierta en su cama, agitado y sudando, con un dolor de cabeza que le parte la sien. Desde la secundaria, padece una enfermedad rara. Su cerebro recuerda todo lo pasado y analiza información externa sin parar, dándole un control increíble sobre su cuerpo, pero dejándolo agotado con jaquecas constantes. Solo unas pastillas especiales que su mamá le trajo del extranjero logran calmarlo. Aunque el efecto de la medicina ya no es el mismo, Yuanzi siente que su tolerancia ha aumentado y cada vez le cuesta más controlarse. Su mamá lo llama desde la cocina, avisándole que hay un paquete para él en la entrada y que el desayuno está listo. Cuando sale, se encuentra con su tía de pelo azul, que con entusiasmo le dice que lo llevará a comprar ropa. Yuanzi agarra el paquete, que no tiene remitente, y al tocarlo, una sensación de alarma lo recorre de pies a cabeza. Un escalofrío le sube por la espalda como si algo malo estuviera a punto de pasar. Mientras tanto, la calma se rompe en casa. Su mamá lo reta, amenazando con romperle las piernas si se va con su tía. La tía interviene, defendiendo a Yuanzi y diciendo que ya está en edad de buscar novia y vestirse bien. La mamá no se queda callada y acusa a la tía de usarlo de excusa para irse a una cita a ciegas y preocuparse por su futuro. Yuanzi intenta calmar las aguas, pero al final decide que lo mejor es dejar que ellas resuelvan sus propios problemas y se va a abrir su paquete, alejándose de la discusión familiar. Mientras su mamá se despedía para salir, diciéndole que le escribiría después, Yuanzi por fin abría el misterioso paquete. Dentro encontró una tarjeta negra elegante de una textura que le pareció muy buena, como si fuera de algún club VIP de lujo o algo así. La guardó en el bolsillo y, para su sorpresa, encontró una carta. La remitente era de su hermano Bing. Yuanzi, encontré algo interesante que podría cambiar mi vida, decía la carta. Pero mis habilidades son limitadas y no puedo manejarlo. Siento que para vos no sería un problema. Somos hermanos, así que este es mi regalo para vos. Yuanzi se quedó pensando, ¿cambiar mi vida? ¿Algo que ni siquiera Bing puede manejar? ¿De qué tamaño era este asunto? Justo en ese momento, su teléfono sonó. Él contestó, bromeando en voz alta sobre lo bien que Bing juzgaba a la gente, creyendo que era su hermano. Pero al otro lado de la línea no estaba Bing, sino su papá, el tío Lei. La voz del tío Lei sonaba quebrada y angustiada mientras le daba la terrible noticia. Bing estaba desaparecido. El tío Lei le explicó la situación con un nudo en la garganta. Bing había desaparecido de su habitación en el dormitorio universitario hacía 2 días. Lo más extraño era que las cámaras de seguridad no lo habían captado saliendo. Y su compañero de cuarto afirmó que Bing estaba ahí un momento y al siguiente simplemente se había esfumado. Yuanzi no podía creerlo. ¿Desapareció en el aire? Ni un chico de 3 años se creería eso. Se preguntaba si Bing se había metido en algún lío y lo habían secuestrado. El tío Lei estaba desesperado.
La policía y la administración de la escuela no tenían ni idea de lo que había pasado. Yuanzi, tratando de mantener la calma por su tío, le aseguró que no se desesperara. Su abuelo y su primo trabajaban en la oficina de seguridad pública, así que prometió que hablaría con ellos para que ayudaran a investigar. Al colgar, Yuanzi empezó a atar cabos. Bing desapareció el día anterior de su dormitorio, sin dejar rastro, en la provincia de Yangnan, y justo antes de eso le había enviado este paquete, con la carta y la tarjeta negra. Pensando en la tarjeta, quiso volver a tocarla, pero se dio cuenta de que no estaba en su bolsillo. La tarjeta también había desaparecido. ¿Cómo podía ser? La tensión, la confusión y la noticia de su hermano desaparecido eran demasiado. Una jaqueca horrible lo golpeó, más fuerte que nunca. Se llevó las manos a la cabeza, el dolor era insoportable, y aunque tomó su medicación, sentía que ya no le hacía el mismo efecto. Entre el dolor punzante y sus pensamientos acelerados, las palabras de Bing resonaban en su cabeza. No es un objeto común, no puedo controlarlo. También vinieron a su mente recuerdos de cuando su mamá había hablado mal de Bing en el pasado, y de cómo Bing siempre lo había defendido y prometido que nadie lo molestaría. Todas las piezas, la tarjeta, la carta, la desaparición, la promesa de cambiar su vida, empezaban a unirse en una imagen aterradora y emocionante a la vez. Si fueras vos, no sería un problema. Este es mi regalo. Mientras trataba de recuperar el aliento y contener el dolor de cabeza, escuchó a su mamá llamarlo. Yuanzi, la gente de la Oficina de Seguridad Pública del distrito de Kangyang está aquí para vos. Resulta que eran colegas de su primo. Yuanzi se sorprendió de la coincidencia. Se levantó, tomó una planta para llevarla a la sala y se dirigió a la puerta. Su mamá, preocupada, le advirtió que no estuviera haciendo nada malo a sus espaldas, a lo que Yuanzi respondió con un «claro que no», mientras pensaba, con un poco de picardía, si estaba bien hacerlo delante de ella. Yuanzi se presentó a los 3 investigadores. Los reconoció, eran del escuadrón de su primo. Les preguntó directamente qué querían saber. El hombre principal, con un aire serio, le preguntó: «Disculpa, ¿conoces a Lei Shibing?» Yuanzi confirmó que era su hermano, que crecieron juntos, y les preguntó qué le había pasado. Su abuela, quien había aparecido, los invitó a sentarse, mientras Yuanzi notaba que sus colegas de la Oficina de Seguridad Pública deberían haberles avisado antes. Una vez sentados, el investigador principal fue directo al grano. Lei Shibing ha desaparecido. Explicó que la Oficina de Seguridad Pública de la ciudad de Hangzhou, en la provincia de Yangnan, los había contactado porque, la mañana de su desaparición, Lei Shibing te había enviado un paquete. Yuanzi no podía creerlo. «¿Desaparecido? ¿Cómo es posible?», exclamó, con las manos apoyadas en la mesa, su sorpresa casi palpable. El investigador principal, un hombre con un bigote peculiar, le dijo a su compañera que no asustara al estudiante universitario, que lo tomara como una charla casual. Yuanzi se mantuvo en silencio, procesando la información. El investigador le preguntó directamente si había recibido el paquete. Yuanzi confirmó que sí, hacía poco, y que no tenía remitente. Luego le preguntaron por el contenido. Yuanzi, mintiendo con aplomo, les aseguró que estaba vacío, solo con papel burbuja. En su cabeza, la tarjeta negra se había esfumado sin dejar rastro, así que, para él, decir que no había nada era una verdad a medias, muy conveniente. Acto seguido, el investigador, con una sonrisa que no prometía nada bueno, le informó a Yuanzi que, como la última persona en tener contacto indirecto con Bing, necesitarían inspeccionar su habitación, computadora y celular. No es obligatorio, aclaró, pero sería por tu propio bien no negarte. Yuanzi, después de un momento, aceptó. «Está bien», dijo, «es una buena forma de probar mi inocencia de todas formas». La investigadora de pelo rosa, con una sonrisa casi de coqueteo, se acercó para pedirle el celular. Yuanzi dudó, ruborizándose. Es para estudio personal, no lo compartí, pero revísalo nomás», balbuceó, entregando el teléfono como si fuera un tesoro vergonzoso. Ella le aseguró que solo buscarían cosas relacionadas con Bing, pero su mirada pícara le hizo pensar a Yuanzi que había visto algo más. Yuanzi, intentando retomar el control, preguntó si podían darle más detalles sobre la situación de Bing. El investigador principal explicó que Bing había desaparecido de su habitación en el dormitorio universitario. Las cámaras de seguridad no captaron nada. Un compañero de cuarto lo vio ir al baño y luego dormir, pero 24 horas después simplemente se había ido.
Todo el mundo, desde el consejero hasta la escuela, había llamado a la policía. Joansi se dio cuenta de que esta información no era nada nuevo, era exactamente lo mismo que le había contado su tío. Se le cruzó por la cabeza que la policía local no había avanzado nada, o peor aún, que le estaban ocultando cosas. Antes de irse, el investigador le lanzó una advertencia con un tono serio. Si encontrás alguna pista, tenés que notificarnos de inmediato y no ocultarnos absolutamente nada. De lo contrario, la próxima persona en desaparecer podría ser vos. Joansi lo miró fijamente, atónito. ¿Eso era una amenaza? Gracias por la advertencia, dijo con un nudo en la garganta. La revisión había terminado. La investigadora de pelo rosa le entregó una tarjeta de presentación a Joansi, diciéndole que la contactara si recordaba algo o si pasaba algo. Joansi, aún un poco sonrojado, la vio irse. Una vez que se fueron, Joansi se quedó pensando, ¿cómo podía Bing haber desaparecido así, si estaba perfectamente bien? Un dolor de cabeza comenzó a punzarle. Le dijo a su abuela que iba a acostarse un rato y que cuando el abuelo volviera le contara la situación de Bing y que contactara al tío Lei. Mientras tanto, en el auto de la policía, el investigador principal, recostado y con una copa en la mano, le preguntó a su compañera si había encontrado algo. Ella, con una sonrisa eufórica, exclamó, ¡un gran descubrimiento! Había encontrado muchísimas carpetas ocultas, con nombres como Vivo 50 y Jueves Loco de Hoy. El investigador se preparó para escuchar algo impactante. Su compañera continuó, explicando que Joansi tenía una cosa por las mujeres en medias negras, que su material de estudio estaba lleno de ellas y que su papelera de reciclaje estaba sospechosamente vacía. Además, aunque parecía tener muchos contactos, solo era activo en grupos de juegos y grupos de contenido cuestionable, lo que la llevó a la conclusión de que el chico era un poco solitario. El investigador principal se llevó una mano a la cara, exasperado. «¡Dios mío! ¿Ese es tu gran descubrimiento?», exclamó, reprochándole que dejara de actuar como una gamberra y de contar chistes subidos de tono. La investigadora de pelo rosa, sin inmutarse, le contestó que no fuera tan aburrido, que un chiste a tiempo siempre ayudaba a animar las cosas. Luego, con una sonrisa más seria, reveló que si bien no habían encontrado nada útil en la computadora o el celular de Joansi, sí hallaron una carta de Bing escondida debajo de una maceta. La carta confirmaba que Bing le había enviado algo, lo que ellos identificaron como una tarjeta de personaje, aunque no sabían su clase. El investigador principal, con el ceño fruncido, dio una advertencia escalofriante al equipo. «Vuelvan mañana, si para entonces no ha desaparecido». Mientras tanto, en su habitación, Joansi seguía dándole vueltas a todo. Su mente hiperactiva trabajaba sin parar. Si la desaparición de Bing era un acto deliberado y el verdadero objetivo era la tarjeta negra, la Oficina de Seguridad Pública no era la única en la ecuación. Debía haber un tercer grupo involucrado. Bing no había contactado a la PSB por su cuenta, lo que significaba que no confiaba en ellos. Y Joansi tampoco estaba seguro si esos tres investigadores eran amigos o enemigos. Pensó que lo más seguro era contarle toda la historia a su primo, que trabajaba ahí. Pero la idea de su primo lo llevó a un callejón sin salida. No podía contactarlo en ese momento. Y aun si pudiera, ¿cómo explicaría que la tarjeta negra había desaparecido de la nada? Cuanto más lo pensaba, peor se veía la situación. En medio de su angustia, su tía de pelo azul irrumpió en su habitación, gritándole por no responderle el WhatsApp ni las llamadas, acusándolo de ignorarla. «Huir no resuelve nada», le espetó. Joansi apenas la escuchaba. De repente, sintió que la cabeza le ardía, un dolor punzante que lo dobló en dos. Era otra de sus jaquecas, pero esta vez mucho peor. Su mamá intercedió, diciéndole a la tía que Joansi se había acostado temprano por un dolor de cabeza y que no lo molestara. Aprovechó para preguntarle a la tía qué tal le había ido en su cita a ciegas. La tía, con un suspiro, dijo que el hombre era genial, que ganaba una fortuna, tenía auto y casa, pero que no le gustaba porque ganaba demasiado. Ajeno a la conversación familiar, Joansi se arrastró hasta la ventana. La puesta de sol tenía el cielo de naranja y rojo, pero él apenas lo notaba. Su mirada se fijó en su reflejo. En su frente, donde antes no había nada, ahora se veía una marca negra, como un patrón de la luna, y debajo una barra de progreso que marcaba un 90%. «¿Qué es esto?», se preguntó, atónito.
El porcentaje subía rápidamente, 92%. Joansi se dio cuenta de que la tarjeta negra no había desaparecido, sino que se había fusionado con su cuerpo, convirtiéndose en esa extraña marca. Esto confirmaba lo que Bing había escrito en la carta: ese regalo era para él. 99%. Justo cuando la barra llegó al 100%, una interfaz flotante apareció frente a él. Reinicio de la tarjeta de personaje completo. La pantalla mostraba sus atributos de personaje: sin nombre, raza humana, clase, dios nocturno, nivel 0, sin habilidades, 0 experiencia y una moralidad inicial de 60. Una advertencia clara apareció: nunca dejes que tu moralidad baje de 60. Puede que no hayas tenido elección antes, pero ahora, por favor, sé una buena persona. Joansi lo reconoció al instante. Es un sistema, como los de las novelas web. El sistema le pidió que nombrara al personaje de inmediato. Intentó interactuar con la interfaz, pero el sistema parecía demasiado básico para una conversación. Un poco decepcionado, suspiró pensando que esperaba una habilidad de truco más impresionante. Cuando intentó usar su nombre real, Shang Yuanqing, una advertencia en rojo brillante apareció: por favor, no uses tu nombre real. Joansi reflexionó un momento. ¿No podía usar su propio nombre? Después de pensar un segundo, decidió un nuevo nombre. Nombre asignado con éxito. Luego, un nuevo mensaje. El reino espiritual se abrirá en 10 segundos. Yuanxi Tianzun, te deseamos buena suerte. Joansi se quedó mirando, perplejo y algo nervioso, lo que se avecinaba. El conteo regresivo se aceleró, mostrándole a Joansi cómo los números se desvanecían rápidamente hasta llegar a 0. Reino espiritual abierto, anunció el sistema. Y justo después, una avalancha de información. El mapa se cargó, el lugar se llamaba Túnel Yulin 0079, de dificultad S y tipo muerte. Le asignaron 2 misiones principales: sobrevivir por 3 horas y explorar el reino, con una advertencia clara de que no podía introducir objetos externos. Joansi abrió los ojos, su visión borrosa adaptándose a la oscuridad de lo que parecía ser una cueva rocosa. Confundido, se preguntó dónde estaba, sintiendo el suelo áspero bajo sus pies. El sistema, como si leyera sus pensamientos, le dio una introducción al túnel Yulin, una leyenda urbana de Shanghái, un lugar donde trabajadores desaparecieron sin rastro durante su construcción. Solo un sobreviviente había regresado, pero completamente roto, repitiendo una y otra vez: no entres al templo. Joansi se quedó mudo, dándose cuenta de que había oído esa historia antes. Miró a su alrededor, y una risa nerviosa se le escapó. Esto es una locura. ¿Realmente me está pasando a mí? Pero enseguida se dio cuenta de que ese túnel no era el mismo que había visto hacía unos días. Este era viejo, mucho más antiguo, como si el tiempo se hubiera detenido en él. Su cuerpo no paraba de temblar. Recordó las tareas, su clase de dios nocturno y las palabras de Bing. Esta tarjeta negra puede cambiarte la vida. La segunda parte de la advertencia de su hermano le llegó como un balde de agua fría. Esto es difícil de manejar. Ahora entendía. Un reino espiritual de tipo muerte. La cosa pintaba muy mal. De repente, unos ruidos lo sacaron de sus pensamientos. Unas luces parpadeantes aparecieron en la oscuridad, moviéndose. Joansi se puso en alerta. Unas figuras empezaron a emerger de las sombras. Eran cuerpos secos, casi momificados, con ojos rojos que brillaban con una luz macabra. ¿Pero qué demonios?, soltó, asustado al ver que más y más de esos cadáveres resecos aparecían y empezaban a moverse hacia él. Gritó del susto, retrocediendo a toda velocidad. Sin embargo, en medio del pánico, notó algo extraño. No lo estaban persiguiendo. Se detuvo en seco, confundido y sudando frío. ¿Por qué no me persiguen?, pensó, observando cómo las figuras seguían su camino, ignorándolo por completo. Confundido, notó que no solo había más de esos cadáveres resecos, sino que todos lo miraban fijamente, aunque seguían sin atacarlo. Sin embargo, no se quedaron quietos. Uno de ellos levantó un brazo con dificultad y señaló una dirección. Otro lo imitó, y luego otro, hasta que la mayoría de esas figuras tétricas lo estaban guiando hacia algún lugar, sin decir una palabra. Joansi, que no era ningún tonto, entendió el mensaje y sin perder el tiempo empezó a correr en la dirección que le indicaban.
Mientras se alejaba del grupo, se dio cuenta de que el sistema le había encargado 2 cosas: sobrevivir 3 horas y explorar el reino espiritual. Si se hubiera quedado quieto, tal vez esos cadáveres lo habrían atacado, pensó. La dificultad S-Rank de su misión no era un chiste. Lo que estaba claro es que lo estaban guiando, ya sea a una trampa o a su verdadero objetivo. Fuera lo que fuera, alejarse de ellos era lo primero. Corrió por el túnel hasta que la oscuridad dio paso a un bosque bajo la luz de la luna. El aire era extrañamente tranquilo, ni un solo insecto hacía ruido, algo raro para esa época del año. A medida que avanzaba, el camino se volvió más definido, como si llevara a algún sitio. Siguió la senda, notando el cambio de ambiente y, ¿por qué no?, hasta de ropa, que ahora parecía más adecuada para el entorno. De repente, una estructura antigua y deteriorada apareció entre los árboles. Era un templo, o lo que quedaba de él. Yuanzi se detuvo en seco. Un recuerdo le vino a la mente. La voz extraña del sistema le había advertido no entrar a un templo. Pero ya estaba fuera del túnel, y este era el único lugar a la vista. ¿Significaba que este templo abandonado era el lugar que tenía que explorar? Si era así, ¿los mineros lo habían estado guiando hasta aquí todo el tiempo? La pieza del rompecabezas encajaba, pero esa revelación lo golpeó con una nueva ola de terror. Las 2 misiones, sobrevivir 3 horas y explorar el templo, no eran separadas, eran una sola. Significaba que estaba atascado en ese lugar mortal por un buen rato. Hermano Bing, esto no es un club social, esto me va a matar, pensó Yuanzi, el pánico apoderándose de él. A pesar de que el sistema le había advertido no entrar, no le quedaba otra. Nada arriesgado, nada ganado, se dijo para sí mismo, tragando saliva. Con esa frase como mantra, Yuanzi cruzó el umbral del templo abandonado, adentrándose en la oscuridad que prometía más peligros. Una luz tenue lo guiaba, y mientras avanzaba, unos crujidos en la maleza exterior lo pusieron en alerta. ¿Estaba escuchando cosas o algo se acercaba? La idea de que el camino a ver un fantasma empieza con ruidos extraños se le metió en la cabeza, aumentando su nerviosismo. De repente, un ruido lo hizo saltar. Con un grito ahogado y un «mierda», corrió sin mirar, golpeándose de lleno contra una puerta o una pared. Cayó al suelo, desorientado y sin aliento. Cuando logró incorporarse, los ruidos se habían calmado. Miró la luna por una abertura, tratando de recuperar la compostura. Por ahora, parecía estar a salvo, o eso esperaba, mientras se limpiaba el sudor de la frente. Dentro del templo, la luz revelaba un altar principal. Velas encendidas rodeaban un cráneo, y frente a él, una imponente estatua de una deidad, flanqueada por figuras más pequeñas con ojos vacíos. Yuanzi sentía una extraña sensación, como si lo estuvieran observando. Al acercarse, la estatua principal se veía aún más gigantesca, y la presión en el aire era palpable. Fue entonces que notó un detalle crucial. Las manos de las estatuas laterales estaban vacías. Se suponía que debían sostener algo, quizás una pista. Ah, con que por ahí va la cosa, pensó, empezando a buscar el objeto faltante. Él buscaba el objeto dándose cuenta de que debía ser una especie de placa con información sobre el templo, quizás un registro de sus orígenes. Y justo ahí, en el altar, encontró una tableta llena de grabados antiguos. Un templo de la dinastía Ming, de hace unos 500 o 600 años, ¿no?, se preguntó. Pero antes de poder descifrar mucho, un ruido lo sobresaltó y lo hizo tropezar. Este templo está claramente abandonado, pensó Yuanzi, mientras se levantaba. Entonces, ¿quién enciende las velas en el salón principal? Su mirada se fijó en una de las velas que parpadeaba, y por un instante creyó ver una sombra moverse junto al altar. La situación le puso los pelos de punta. Este reino espiritual era una leyenda urbana materializada, o un lugar que siempre había existido y al que un equipo de construcción había tropezado dando origen a la leyenda. Más allá del origen, lo importante era que su vida estaba en peligro. Necesitaba más pistas, y rápido, para sobrevivir. Decidido a encontrar respuestas, Yuanzi se armó de valor.
Buscó por los alrededores y encontró un cuerpo deshidratado, uno de esos cadáveres resecos que había visto antes, pero este parecía ser de un antiguo trabajador. Al examinarlo, notó que tenía algunas fracturas menores, pero lo más importante, había algo escondido en su bolsillo del pecho. Era un talismán o, más bien, un paquete de notas. Las notas eran un diario. Contaban que un hermano mayor había desaparecido la noche anterior, siendo el tercer discípulo en desaparecer misteriosamente. La gente rumoreaba que la montaña estaba embrujada o que algún demonio andaba suelto. El maestro sabía algo, pero les había dicho que lo ocultaran para no afectar la reputación del templo. El autor del diario tenía un mal presentimiento. Más hermanos desaparecían cada día. El hermano mayor parecía haber descubierto algo, pero se negaba a compartirlo. Luego, el propio hermano mayor desapareció. La última entrada detallaba una cita secreta con el maestro después del anochecer, donde le revelaría un secreto que concernía a un milenio de prosperidad y declive. Pero la historia terminaba ahí. Johansi cerró las notas, frustrado. ¿Eso es todo? ¿Por qué termina así? Entendió que el talismán que había encontrado era en realidad el diario de un trabajador del templo, una pista crucial sobre el declive de este lugar. Si lograba entender qué había pasado, tal vez podría completar su segunda misión principal. Pero para eso necesitaba salir. Recordó la leyenda urbana del túnel Yuling, donde un trabajador había logrado sobrevivir. Si seguía su camino, él también podría encontrar una forma de salir con vida. Abrió las puertas del templo. No escuchó nada, un silencio inquietante. ¿Debería salir? Dudó, sintiendo una presencia inusual y peligrosa al otro lado. Pero quedarse a esperar no era una opción, tenía que tomar una decisión. Finalmente, Johansi dio un paso hacia el exterior. Se encontró en un pueblo ruinoso, bañado por la luz de la luna. Las casas, destrozadas, se alzaban como esqueletos bajo el cielo estrellado. Había más cadáveres resecos esparcidos por el suelo. Respiró hondo y empezó a caminar, adentrándose en el misterio de aquel lugar desolado. Mientras Johansi se adentraba en el pueblo, la visión de tantos cuerpos lo golpeaba. Aunque intentaba acostumbrarse, seguía siendo algo terrible. Observando los cadáveres más de cerca, se dio cuenta de un detalle inquietante. Varios tenían los omóplatos completamente intactos, a pesar de que sus muertes parecían haber sido terriblemente violentas. Esa coincidencia le dejó un mal sabor de boca. Fue entonces cuando empezó a escuchar voces. Eran lamentos, pedidos de ayuda que resonaban en la oscuridad. Al principio, la sorpresa lo invadió, pensando en lo peligroso que era el lugar. «Ayuda, si yo soy el que necesita ayuda», pensó, exasperado. Pero el tono desesperado de los gritos le hizo entender que no eran una alucinación. Realmente había alguien pidiendo auxilio. El miedo lo invadió por completo. Por un instante pensó en su hermano Bing, incluso bromeando consigo mismo sobre delatarlo con el tío Lei si salía vivo de esta. Era su forma de lidiar con el terror. Continuó su camino hasta que encontró otro cadáver reseco. De nuevo, el patrón se repetía, el omóplato estaba roto. Había una conexión, un misterio detrás de estas muertes. Al revisar el cuerpo, encontró algo en el bolsillo. Un talismán de papel amarillo, un espejo de bronce algo oxidado y un pequeño libro. El sistema de juego le avisó de inmediato que el talismán era un objeto del reino espiritual, capaz de sellar criaturas tipo Jin, creado por un dios nocturno. Pero el espejo y el libro no generaron ninguna respuesta, lo que lo hizo pensar que no eran tan importantes. Curioso, abrió el libro, que resultó ser un diario. Era el mismo tipo de diario que había encontrado en el templo. Las páginas hablaban de un hermano mayor que había desaparecido y regresado convertido en cadáver, con el pecho destrozado y el corazón arrancado. Antes de desaparecer de nuevo, el hermano muerto solo pudo decir una cosa: no confíes en el maestro. Las últimas páginas estaban arrancadas, dejando a Johansi con más preguntas que respuestas. ¿Qué significaba esa advertencia? Un escalofrío le recorrió la espalda. De repente, sintió que ya no podía quedarse ahí ni un segundo más. Tomó el espejo de bronce y al mirar su reflejo, se llevó el susto de su vida. Detrás de él, en el reflejo, había un fantasma con cuernos y una sonrisa macabra.
Presa del pánico, intentó usar el talismán que había encontrado, recitando una frase para sellar a la criatura. Pero no pasó nada. El espejo le mostró la verdad. La criatura no era un cadáver tipo Jin, por lo que el talismán era inútil. «¡Útil mis polainas!», exclamó, dándose cuenta de su error. Mientras el fantasma seguía ahí, la presencia de la criatura empezó a drenar su energía. Sus manos y pies se sentían helados y el dolor en su hombro se intensificó. Empezó a arrepentirse de haber dejado el templo. Para colmo de males, 2 cadáveres resecos con uniformes de trabajador, con una sonrisa escalofriante, aparecieron a sus espaldas. «Bienvenido a la fiesta, compañero. A los jóvenes les encanta buscar la muerte, ¿no?», le dijeron con tono burlón. Yuanzi solo pudo gritar de terror mientras lo atrapaban. Pero la frustración no duró mucho. Mientras se desplomaba en el suelo, gritando sobre un problema tras otro, su mente cambió. Se levantó con una mirada desafiante. «Si me matan, cuando sea un fantasma, les voy a dar más problemas que ahora», pensó, mientras el sonido de pasos extraños resonaba de nuevo. Había sido esa misma pisada que lo había acosado antes de que entrara al templo. Cauteloso, Yuanzi se asomó por la ventana y, para su sorpresa, vio un par de zapatos de tacón rojos de estilo occidental en medio de ese viejo templo. Una imagen tan rara que lo dejó boquiabierto. Se sentía cada vez más agotado y el hombro le dolía, como si algo lo estuviera drenando. Miró el espejo de bronce y vio la silueta de un fantasma con cuernos sobre su propio hombro, dándose cuenta de que esa era la causa de su fatiga. Con las últimas fuerzas que le quedaban, huyó tambaleándose de regreso al salón principal del templo, donde la opresión del espíritu de su hombro finalmente cedió. Respiró aliviado. Se dio cuenta de lo cerca que había estado de morir si ese espíritu y los misteriosos zapatos rojos lo hubieran atacado juntos. Cerró la puerta con llave, recordando una regla fundamental de los juegos de terror: siempre cerrá la puerta. Sabía que el templo guardaba secretos más profundos y peligrosos de lo que imaginaba, y que el árbol banyan en el patio no era un árbol cualquiera. En ese momento, el sistema se activó, confirmando que había completado la misión principal de sobrevivir 3 horas. Como recompensa, recibió un talismán para repeler cadáveres, algo de experiencia, y se le desbloqueó el inventario. Pero la mayor sorpresa vino cuando el sistema anunció un periodo de descanso de 36 horas. De repente, Yuanzi se encontró de nuevo en su habitación, empapado en sudor, pero eufórico. «¡Estoy de vuelta!», exclamó, acostándose en la cama. El aire de su casa le pareció dulce después de la pesadilla que había vivido. Sin embargo, su talismán no estaba con él. Al pensar en el inventario, este apareció, mostrando el objeto guardado. Era como un videojuego, se dijo, pero con la vida real en juego. Se dio cuenta de que esto era más serio de lo que pensaba. Tenía que contárselo a alguien. Recordó la advertencia del investigador de la Oficina de Seguridad Pública que le había dicho que no ocultara nada. Pensó en llamarlo, dándose cuenta de que la desaparición de su hermano Bing y su propia experiencia estaban ligadas a este reino espiritual. Marcó el número del investigador Lee Dong-se. «¿Quién habla?», preguntó el investigador. «Investigador Lee, soy Shan Yuan-ching», respondió Yuanzi. «¿Vos saliste del reino espiritual?», exclamó Lee Dong-se, con un tono de voz que revelaba que sabía exactamente de qué estaba hablando. Yuanzi le confirmó que sí, y así el investigador le dio la bienvenida al mundo de los caminantes del reino espiritual, aclarando que gente como él era parte de la organización oficial, mientras que Yuanzi por ahora no. Lee Dong-se le explicó que el gobierno tenía 2 maneras de manejar a estas personas: integrarlos o regularlos. La primera opción significaba unirse a la organización, mientras que la segunda implicaba ser un practicante solitario, registrándose con ellos y prometiendo no usar sus habilidades para romper la ley, a cambio de no ser molestado, pero también sin recibir ayuda. Yuanzi, con una convicción que solo podía venir de alguien con un hermano en la fuerza policial, no lo dudó un segundo y se ofreció a unirse. «Estoy dispuesto a unirme a la organización, a derramar mi sangre y morir por mi país», dijo. Lee Dong-se, algo divertido, le dijo que esperara hasta el día siguiente a las 8 de la mañana para empezar con el papeleo y el entrenamiento. Yuanzi, impaciente por la acción, preguntó si no podía ser antes, pero Lee le recordó que ni siquiera una organización secreta operaba las 24 horas.
Antes de cortar, Yuanzi, ya más tranquilo, se disculpó por haberles ocultado que su hermano Bing le había dado la tarjeta. Li Dongse simplemente comentó que era una buena señal de cautela. Después de una noche de pesadillas vívidas sobre el fantasma que lo había drenado, Yuanzi se levantó al día siguiente más cansado de lo que ya estaba. Bajó a la cocina, con el estómago rugiendo, y su abuela y su tía lo recibieron con comentarios sobre lo temprano que se había levantado y se había hecho travesuras la noche anterior. Su tía incluso bromeó con revisar el bote de basura, a lo que Yuanzi sarcástico le dijo que de paso revisara debajo de su cama. Mientras desayunaba, Yuanzi aprovechó para preguntarle a su abuelo sobre un incidente antiguo en el túnel Yulin, donde un equipo de construcción había desaparecido. Recordaba haber leído que la PSB había organizado una búsqueda y que su abuelo había participado. Su abuelo, con la memoria ya algo traicionera, no recordaba mucho, pero la abuela, que escuchaba desde la cocina, interrumpió para recordarles que el trabajador que encontraron después de ese incidente había vuelto a desaparecer. Yuanzi conectó los puntos al instante. ¿Será que ese trabajador también había regresado del reino espiritual después de las 36 horas de descanso y no había logrado salir de nuevo? La abuela, ajena a la profundidad de la conversación, los regañó por andar con chismes en vez de creer en la ciencia. Mientras se cepillaba los dientes, Yuanzi, viéndose al espejo con sus ojos brillando con una luz azul sobrenatural, lo tuvo claro. La tasa de muerte en el reino espiritual era altísima y la próxima misión sería aún más peligrosa. Su única opción era confiar en el gobierno. Sin perder un segundo y sin terminar su desayuno, se despidió de sus abuelos, quienes le insistieron que comiera, pero él solo dijo, sin tiempo, y salió corriendo. Afuera, una limusina elegante lo esperaba. Li Dongse lo invitó a subir. Ya dentro del auto, Li le ofreció algo de tomar. Yuanzi, sin pensarlo, pidió una Coca-Cola, a lo que Li le dijo que tendría que comprársela él mismo en el supermercado después. Yuanzi, práctico, preguntó si la organización le reembolsaría el gasto. Con una sonrisa, Li Dongse se presentó formalmente. Era un caminante del reino espiritual nivel 5 y, desde ese momento, serían colegas. En el camino, Li Dongse le explicó más sobre el reino espiritual. Era una fuerza sobrenatural que la ciencia no podía explicar del todo. Existía dentro de la realidad, pero al mismo tiempo estaba separada de ella. Solo los elegidos podían entrar. ¿Y cómo se era elegido? Pues con una tarjeta, como la que Bing le había enviado a Yuanzi. Esa tarjeta se fusionaba con el cuerpo del elegido, dándole habilidades y características. A veces, la forma de ser elegido era tan simple como hacer clic en un enlace en línea. Li Dongse le dijo que completar las misiones de prueba era solo el principio para subir de nivel y hacerse más fuerte. No todas las misiones implicaban pelear, algunas eran mucho más interesantes. Li Dongse le explicó que él mismo, siendo un explorador de nivel 3, solo se aventuraba en reinos espirituales en solitario cada 3 meses, y que una de esas veces casi no la contaba. Los reinos multijugador, en cambio, eran más seguros y, a decir verdad, más interesantes. Yuanzi, con su mente ágil, comparó la situación con una mazmorra de juego, lo que le ganó un cumplido del investigador, quien apreciaba la facilidad con la que los jóvenes captaban los nuevos conceptos. El detective enfatizó que los desafíos en solitario eran los más peligrosos, sobre todo los de tipo muerte, donde la tasa de mortalidad era altísima. Los multijugadores eran un poco más amables, con modalidades muerte y penalización. Esta última solo te quitaba puntos de experiencia. La razón de tanta diferencia era que los reinos en solitario se adaptaban a la clase, habilidades y hasta la mente del caminante. Por ejemplo, un explorador como Li Dongse se enfrentaba a escenarios de detective, cazador de villanos o supervivencia extrema, un infierno personalizado, y que estos reinos tenían diferentes niveles de dificultad. Yuanzi, por su parte, entendió que, siendo su clase Dios Nocturno, sus reinos en solitario estarían cargados de un tema sobrenatural. Pero la conversación tomó un giro oscuro cuando Yuanzi preguntó si era probable que su hermano Bing hubiese entrado a uno de esos reinos. La expresión de Li Dongse se volvió seria. Le reveló que la Oficina de Seguridad Pública de Hanhu ya había determinado que Lei Bing, o sea Bing, había muerto en el reino espiritual. El impacto fue brutal. ¿Muerto? Yuanzi no lo podía creer. Li Dongse le explicó que, aunque una misión promedio duraba horas o un día, Bing llevaba 4 días desaparecido, lo que significaba que había entrado en un reino de nivel superior.
En ese momento, Yuanzi se dio cuenta de que con sus habilidades actuales no podría hacer nada para ayudar a su hermano. Unirse a la organización oficial era su única esperanza. Antes de seguir con la introducción a la organización, Lee Dong-se lo interrumpió para hacerle una pregunta clave. ¿Cuál es tu valor de moralidad? Yuanzi respondió, 60, el valor inicial. Lee Dong-se le advirtió que para los novatos, bajar de 60 era una trampa mortal. Activaría un mecanismo de penalización que revelaría su ubicación y enviaría a otros caminantes de la misma ciudad a eliminarlo. Yuanzi, en un ataque de pánico cómico, preguntó si eso significaba que no podía hacer nada malo el resto de su vida, enumerando ejemplos como trabajo manual, enviar fotos atrevidas o crear material de estudio cuestionable. Dramáticamente exclamó que su vida estaba arruinada. Lee Dong-se soltó una carcajada. Lo tranquilizó, explicando que esos pecadillos personales no afectaban el valor de moralidad. Lo que sí lo hacía eran crímenes reales, como robo, asalto o asesinato, que restaban puntos según la gravedad, y matar a alguien restaba 10. También le dijo que la moralidad podía ganarse. La clave, en resumen, era ser una buena persona. Mientras Yuanzi reflexionaba sobre la extraña lógica del reino espiritual y su sistema de moralidad, decidiendo que a partir de ahora ayudaría a más abuelitas a cruzar la calle, también pensó que tal vez ni siquiera Lee Dong-se sabía la verdadera razón detrás de todo eso. Justo en ese momento, el auto se detuvo. Al bajar, Yuanzi, con su usual curiosidad, no pudo evitar preguntar si patrocinar a una joven pobre contaría como una falta de moralidad privada o una violación de la ley. Lee Dong-se simplemente le contestó que acumular moralidad era fácil, solo había que hacer buenas obras. Con un tono irónico, añadió que muchas organizaciones malvadas usaban la caridad para amasar puntos de moralidad, lo que les permitía matar sin restricciones. Era una cruda ironía, dijo, que la vida humana, tanto en la realidad como en el reino espiritual, pudiera medirse en dinero. Para cerrar el tema, Lee Dong-se aclaró que pelear contra otros caminantes del reino espiritual no restaba puntos de moralidad. Luego, pasó a hablar de las organizaciones oficiales. La suya se llamaba Alianza de los 5 Elementos, compuesta por 5 facciones principales: la Sociedad de las 100 Flores, el Cuerpo del Tigre Blanco, la Banda del Fuego Rojo, el Palacio del Dios del Agua y la Corte Central. Cada una representaba una clase: Demonio de Madera, Explorador, Maestro de Fuego, Fantasma de Agua y Ghoul de Tierra. Yuanzi no pudo evitar preguntarse por qué organizaciones oficiales tenían nombres tan demoníacos. Pero no solo existía la Alianza de los 5 Elementos. Lee Dong-se explicó que había otras organizaciones oficiales y que, para la sorpresa de Yuanzi, no es que fueran los mejores amigos del mundo. La alianza en sí era bastante nueva, formada recién en los últimos 20 años. Antes de eso, cada grupo actuaba por su cuenta y las relaciones no eran para nada cordiales. Lee Dong-se, con la pasión que lo caracterizaba, empezó a quejarse de los demás. Por ejemplo, los demonios de madera de la Sociedad de las 100 Flores eran un grupo de ecologistas extremos y defensores de los animales. Se quejó de que eran tan protectores de los animales que le daban ganas de patearles el trasero. Ni Dios era tan ridículo, sentenció. Luego, siguió con el Tribunal Central y su mierda inmobiliaria, y el Palacio del Dios del Agua y su absurda cultura de bacterias. Después de desahogarse un poco, Lee Dong-se se infló de orgullo, dando un pulgar arriba y brillando como un sol. Según él, los exploradores, su clase, eran los más perfectos, sabios, tranquilos y decisivos. Yuanzi, con una pequeña gota de sudor, le preguntó si las otras 4 organizaciones estaban de acuerdo con eso. Lee Dong-se se rió entre dientes, admitiendo que sonaba un poco a juego, pero que cada clase tenía su rol. El gremio del Fuego Rojo, por ejemplo, eran imprudentes, violentos y glorificaban la fuerza bruta, como los berserkers. El Palacio del Dios del Agua controlaba el agua y eran como magos. La Sociedad de las 100 Flores criaba mascotas y curaba heridas, como sacerdotes o invocadores. Y la gente del Tribunal Central eran duros como el cuero. Yuanzi, divertido, preguntó si entonces los exploradores eran los guardias de 75 de oro del juego. La pregunta hizo que Lee Dong-se se encendiera, literal,
y le dijo a Yuanzi que si fuera un maestro de fuego, ya le habría reventado la cabeza con un garrote. Yuanzi no tardó en disculparse. Una vez superada la etapa trascendente, retomó Li Dongse, los exploradores ganaban habilidades de combate en solitario extremadamente fuertes. Era una clase perfecta, pero, admitió, en el mundo de las clases ortodoxas, el dios nocturno era el más fuerte de todos. Yuanzi se sorprendió. Li Dongse aclaró que hablaba de clases ortodoxas, no de las malvadas, y que incluso ellos, los exploradores, tenían que admitir que el dios nocturno era un poco más perfecto. Yuanzi se preguntó si los dioses nocturnos eran tan fuertes como para enfrentarse a 10 tipos a la vez. Le pidió más detalles sobre esa clase. Li Dongse explicó que en la etapa trascendente, los dioses nocturnos mostraban habilidades de fascinación muy potentes, además de poder comunicarse con las almas y controlar espíritus. Su poder de combate era formidable. El problema, sin embargo, es que eran muy raros. La rama de Shanghái no tenía ninguno, porque había muy pocos reinos espirituales de prueba para ellos. También, la secta Taiji en la capital los estaba reclutando sin parar por todo el país. Li Dongse, con una expresión pensativa, deseó tener un dios nocturno. Entonces, Li Dongse se acordó de algo y le preguntó a Yuanzi qué clase era, esperando que no fuera un maestro de fuego, ya que no soportaba a los jóvenes rudos y temperamentales. Yuanzi, con una sonrisa nerviosa y rascándose la mejilla, dijo tímidamente: «Soy un dios nocturno, creo». Li Dongse se quedó mudo, sus ojos se abrieron como... «¿Sos un caminante nocturno?», gritó acercándose a Yuanzi con entusiasmo. Yuanzi, medio aturdido por la reacción, solo pudo balbucear un «¿Lo soy?». El investigador se puso a celebrar como si se hubiera ganado la lotería. Abrazó a Yuanzi, levantándolo, y se imaginó la envidia de sus colegas al saber que había reclutado a un caminante nocturno, una figura tan importante. Incluso fantaseó con las atenciones que podría recibir de bellas caminantes nocturnas. Una vez que Li Dongse se calmó un poco, le preguntó a Yuanzi su ID del reino espiritual. «Señor Celestial Primordial», respondió Yuanzi. Li Dongse tuvo un momento de silencio, luego forzó una risa y dijo: «Buen nombre», mientras Yuanzi pensaba que no necesitaba sonar tan poco convencido. Sin perder más tiempo, Li Dongse se puso manos a la obra. Le dijo a Yuanzi que le arreglaría su incorporación de inmediato. El sueldo sería de 20,000 al mes, con dietas por misión y bonificaciones extra por desempeño. Yuanzi, con los ojos brillando con el símbolo del dinero y 2 pulgares arriba, exclamó: «Sí, jefe, de acuerdo, jefe». Mientras Li Dongse lo guiaba por una oficina llena de gente trabajando, le explicó que todo el personal regular estaba allí para servir a los caminantes del reino espiritual, como asistentes personales. Luego, lo llevó a su propia oficina y le pidió que se sentara en el sofá mientras imprimía su contrato. Yuanzi obedeció. En ese momento, una mujer esbelta de pelo rosa apareció en la puerta, con una sonrisa coqueta, y le preguntó a Yuanzi si necesitaba ayuda. La mujer, que se presentó como Guan Ya, una exploradora de nivel 2, le pidió el celular a Yuanzi. Él, sonrojado y nervioso, balbuceó que lo que estaba viendo era para autoestudio y que podía revisarlo si quería. A Guan no pareció importarle, más bien se divirtió con la situación. Justo entonces, Li Dongse la llamó. Su momento era perfecto, ya que él tenía que contactar a un superior urgentemente y Guan Ya podría entregarle el contrato a su nuevo colega. Guan Ya, con una sonrisa pícara, se acercó a Yuanzi, diciéndole que parecía que había superado su prueba sin problemas, como un niño al que le gustan las mujeres maduras. Li Dongse, riendo entre dientes, le dijo a Yuanzi que se acostumbrara a las bromas de Guan Ya antes de irse flotando de alegría, dejando a Yuanzi sonrojado y algo avergonzado. Ella le pidió que llenara un formulario y le diera su tarjeta de identificación. Le explicó que su ID actual ya no servía y que la organización le emitiría una nueva en 3 días, con la que podría usar beneficios como comprar boletos de tren de alta velocidad o usar canales verdes. La tarjeta de novato, por su parte, le llegaría al día siguiente. Yuanzi, mientras completaba los datos, se preguntó por qué era tan importante no usar su nombre real. Guan Ya, recostada casualmente, le explicó que los caminantes del reino espiritual se dividían en 2 categorías: los legales u ortodoxos y los malvados, que eran violentos y retorcidos.
Exponer tu verdadera identidad era por lo tanto muy peligroso. De repente, a Yuanzi se le prendió la bombilla. ¿Entonces vos y Li Dongse tampoco usan sus nombres reales?, preguntó, recibiendo un adiviná como respuesta. Guan Ya luego le aclaró que ellos eran la organización oficial, los cazadores y los demás eran la presa. Yuanzi, queriendo caerle bien, le dijo que ella debía ser una cazadora increíble. El coqueteo de Guan Ya no tardó en volver, preguntándole cuántas novias había tenido. Yuanzi, con la cara roja, respondió que ninguna. Ella bromeó con que su tacho de basura estaba tan limpio que pensó que tenía novia. Luego, para su sorpresa, le hizo una propuesta atrevida sobre novias online mientras le mostraba algo en su teléfono. Yuanzi, con un pulgar arriba y una sonrisa forzada, le dijo que prefería las novias de verdad. Guan Ya se rió a carcajadas, comentando que le gustaba ese chico, y Yuanzi, con su mejor sonrisa, le devolvió el cumplido. Guan Ya, con una mirada entre divertida y dudosa, le dijo que no le creía que fuera soltero. Yuanzi, dramatizando un poco, juró por el cielo y la tierra que decía la verdad, hasta deseándose que lo atropellara un auto si mentía. Ella, ya harta de las bromas, decidió volver al asunto serio. Le explicó a Yuanzi que el distrito de Kangyang tenía 10 escuadrones de caminantes, 6 de ellos con miembros sin nombre, y solo el líder pertenecía a la Guardia del Tigre Blanco. Y, como él había sido reclutado por el líder, una vez que se volviera permanente, también sería parte de la Guardia del Tigre Blanco. Yuanzi asintió, pensando para sí mismo que los prejuicios entre las facciones de la Alianza de los 5 Elementos parecían más profundos de lo que había imaginado. Con renovado entusiasmo, Yuanzi exclamó que de ahora en adelante se quedaría con la hermana Guan Ya. Ella se rió de su energía y le preguntó si ya había terminado el formulario. Mientras Guan Ya revisaba los papeles, notó la edad de Yuanzi, 21 años, y su ID, Señor Celestial Primordial, lo cual le pareció bastante atrevido. Pero su mirada se detuvo cuando llegó a la sección de clase. Allí, Yuanzi había escrito Night Wanderer. Guan Ya lo miró con sorpresa. ¿Sos un Night Wanderer?, preguntó. Yuanzi, sonriendo y con un pulgar arriba, confirmó, «Lo soy». Ella lo corrigió, su sorpresa mezclada con incredulidad. ¿Sos un dios nocturno? De nuevo, Yuanzi, con una sonrisa radiante y el pulgar en alto, afirmó, «Lo soy». De repente, Li Dongse, que había regresado y escuchado todo, estalló en un grito de alegría. ¡Un dios nocturno! ¡Un dios nocturno! ¡Nuestro propio dios nocturno de la Guardia del Tigre Blanco! Guan Ya, con una sonrisa, comentó que con razón el jefe de sección estaba tan contento. Y para celebrar, o simplemente para seguir molestando, le tocó el mentón a Yuanzi con un dedo. Pero su coqueteo tenía un lado serio. Le advirtió a Yuanzi que como ahora era parte de su equipo y un dios nocturno, no se le permitía escaparse con ninguna otra organización, o se iba a arrepentir. Yuanzi, con una exagerada pose de sumisión, respondió que él le pertenecía en vida y en muerte, lo que a Guan Ya le pareció de lo más divertido. Mientras tanto, Guan Ya revisaba los papeles de Yuanzi. Su sonrisa se borró de golpe al ver que el nivel de Yuanzi era 0. ¿Cómo podía ser? Lo normal era empezar en nivel 1 después de la misión de prueba. Una extraña premonición la invadió al leer el nombre de la instancia, Túnel Yuling. Su cara se descompuso. ¿Yuanzi había estado en esa instancia? Yuanzi no entendía por qué su hermana Guan Ya estaba tan pálida y asustada. Él estaba tranquilo, pensando en que debía haber alguna guía para esa misión, si era una instancia de prueba. Pero no había nada de qué alegrarse. Otro colega, el hermano Wang Tai, que había estado observando la escena, lo regañó por suspirar así. Yuanzi, al fin, empezó a sentir que algo andaba muy mal. ¿Su suerte era tan mala como para haberle tocado una caja sorpresa de terror? Guan Ya, sin decir más, fue corriendo a buscar al jefe de sección. El hermano Wang Tai invitó a Yuanzi a su escritorio. Le explicó que el túnel Yuling era un poco diferente y lo invitó a verlo por sí mismo en la computadora. Yuanzi asintió y en la pantalla apareció la compilación del reino espiritual de prueba del dios nocturno de Songhai. Yuanzi se puso a revisar otras instancias, algunas de rango C, B o A. Una de rango A, llamada Novia Fantasma, pedía como requisito riñones de acero, lo que le pareció bastante gracioso.
Comparadas con el resto, estas misiones parecían fáciles, con altas tasas de supervivencia. Pero entonces llegó al túnel Yuling. La información era escasa, la dificultad y los requisitos de misión desconocidos. Solo se sabía que un equipo de construcción de 12 personas había entrado por accidente y solo una había sobrevivido, para luego reentrar 36 horas después y morir. La nota roja al final fue un golpe de realidad. Este reino espiritual es extremadamente peligroso. Actualmente no hay ejemplos conocidos de nadie que haya completado con éxito el túnel Yuling. Yuanzi se quedó helado mirando la pantalla. En otras palabras, ¿nadie ha sobrevivido?, pensó, con el miedo trepándole por la espalda. Mientras tanto, en otro sector de la oficina, un hombre elegante, con traje y un puro, que parecía ser un jefe de alto rango, celebraba la llegada del nuevo dios nocturno. Era el centurión de la Guardia del Tigre Blanco, y un dios nocturno con un historial limpio como Yuanzi era un verdadero regalo. Estaba tan contento que ya le estaba anunciando a un colega por teléfono que iban a tener su propio dios nocturno y que Li Dongse recibiría un gran mérito por este reclutamiento, previendo un futuro brillante para su facción. Pero la alegría duró poco. Wang Ya irrumpió en la oficina visiblemente alterada, gritando que algo terrible había pasado. El jefe, molesto por su irrupción, le reprochó su falta de maneras. Pero Wang Ya lo interrumpió, revelando la espantosa verdad. El reino espiritual de prueba de Shang Yuanqing había sido el túnel Yuling. El jefe escupió su bebida en estado de shock. ¿El túnel Yuling? ¡Ay, Dios! El hombre se recompuso y furioso le recriminó a Wang Ya por su imprudencia. Luego, junto a ella, se acercó al escritorio de Yuanzi. El joven estaba cabizbajo, sumido en una profunda desesperación. Le preguntó al jefe si había alguna posibilidad de salvarse de semejante destino. El jefe de sección suspiró con una expresión de resignación. Le explicó que el reino espiritual de prueba era la primera instancia individual para cada caminante espiritual y que justamente eso era lo que lo convertía en el mayor dolor de cabeza. En una instancia en solitario, nadie puede ayudarte. Es la prueba del reino espiritual y el precio que tenés que pagar para conseguir poderes sobrenaturales, le dijo el centurión. Agregó que reportaría la situación con la esperanza de encontrar información o alguna guía para el túnel Yuling, pero que, de no ser así, nadie podría salvar a Yuanzi. Anda a casa y espera noticias, le indicó antes de pedirle a Wang Ya que lo llevara. Fuera de la oficina, mientras Wang Ya lo esperaba en el auto, Yuanzi intentó romper la tensión. Así que esta no será la última vez que nos vemos, hermana Wang Ya. Ella le devolvió el chiste con una sonrisa. No te preocupes, no seré tu viuda. Subí al auto. Ya adentro, Wang Ya le dio una palmadita en la cabeza, deseándole suerte. El jefe de sección haría lo posible, pero la verdad es que era cosa de él. Yuanzi se quedó en silencio, con una mirada profunda y seria, consciente de que lo que se venía era solo su responsabilidad. Mientras tanto, en la oficina, Wang Ya se puso a trabajar en el informe de Yuanzi. Entre los rasgos de Yuan Shitianzun anotó: escorpio, intrigante, rencoroso, lívido fuerte. Alta probabilidad de ser seducido por mujeres de otras organizaciones. Luego, con un suspiro, le preguntó a Wang Tai si el chico tenía alguna esperanza de salir de esta. Wang Tai le explicó que, aunque la alianza le había proporcionado un arma hecha a medida para el túnel Yuling, probablemente no serviría de mucho. Las misiones de prueba de rango S suelen dar buenas recompensas, y si Yuanzi ya tuviera algunos objetos, quizás tendría una oportunidad. Wang Ya estuvo de acuerdo en que los objetos eran valiosos, pero también reconoció que, con el conocimiento limitado que tenían sobre el túnel Yuling, no podían proporcionarle nada. Concluyó que lo más probable era que lo perdieran a él y a los objetos. Wang Tai hizo una observación. Acaba de pasar el festival de Qingming, que es cuando el túnel Yuling se abre cada año. ¿No es este chico un poco desafortunado? Wang solo pudo suspirar y asentir. A la vez, el centurión, Li Dongse, el jefe de sección, estaba en su teléfono, enviando un mensaje crucial al centurión Fu, un superior de la Guardia del Tigre Blanco. «Tengo algo que reportar», escribió. Es sobre el dios nocturno recién reclutado. Su reino espiritual de prueba es el túnel Yuling, conocido como el reino Buggy para los dioses nocturnos novatos. Detalló que el túnel apareció por primera vez durante una construcción el siglo pasado, donde un equipo entero murió.
Luego encontraron un sobreviviente, pero 36 horas después volvió a ser transportado al reino espiritual. Lee Dong-se se disculpó por haber asumido que Yuan-si había pasado la prueba solo por haber regresado. Pidió la asistencia del centurión Fu, esperando que la base de datos de la secta Tai, la más rica en información sobre los dioses nocturnos, tuviera algo. Es el principio de la Guardia del Tigre Blanco no abandonar a nuestros camaradas, concluyó. Ya que se unió, no puedo rendirme tan fácilmente con él. Espero su ayuda, centurión Fu. Envió el mensaje con una mezcla de esperanza y preocupación. Mientras tanto, Yuan-si se encontraba de vuelta en un pasillo familiar, la seriedad de su situación reflejada en su rostro. La incertidumbre lo acompañaba, con una mezcla de esperanza y preocupación. Mientras tanto, Yuan-si se encontraba de vuelta en un pasillo familiar, la seriedad de su situación reflejada en su rostro. La incertidumbre lo acompañaba. Al llegar a casa, Yuan-si saludó a su abuela, quien lo recibió con una observación. Su primo ya estaba comiendo en el comedor. La abuela, siempre atenta, no tardó en notar la expresión de cansancio y preocupación en el rostro de su nieto. «¿Qué te pasa? Salís y volvés como si hubieras perdido el alma», le preguntó, preocupada. Yuan-si, por supuesto, minimizó el asunto, asegurando que estaba bien, aunque por dentro la complejidad de sus nuevos problemas lo abrumaban. En el comedor, su primo, que ya estaba sentado y comiendo, también lo interpeló. «Yuan-si, ¿me estabas buscando anoche?». Con un gesto despreocupado, Yuan-si lo negó, pensando que para sus recientes desafíos su primo no sería de mucha ayuda. Pero la conversación tomó un giro más serio cuando el primo mencionó el caso de Lei Yibing. Había escuchado que el mismísimo Lee Dong-se había hecho una visita personal el día anterior, lo que significaba que el asunto era inusual y complejo. «Ni yo puedo ayudar con eso», dijo el primo, sin saber lo cerca que estaba de la verdad sobre la implicación de Yuan-si. En ese momento apareció la tía, con su usual entusiasmo y una caja de cremas. Insistió en que la abuela y Yuan-si las usaran, desatando la furia de la abuela cuando Yuan-si se negó. «No tenés vergüenza». «Pareces de 40. ¿Cómo vas a conseguir novia así?», le reprochó. Y siguió con una historia familiar de cómo su abuelo había sido confundido con su hijo por culpa de su apariencia descuidada. La escena, aunque cómica, solo sirvió para resaltar la desconexión de su familia con los verdaderos problemas de Yuan-si. La abuela relató que su abuelo casi se desmaya cuando fue confundido con su hijo, causando un gran revuelo. «No sabía que tenías un hijo tan joven», le dijeron. El primo, al rescate, interrumpió la charla, explicando que tenía que irse al trabajo. Tenía un caso de persona desaparecida. Yuan-si, con la curiosidad despertada, le preguntó los detalles. Su primo reveló que 2 personas habían desaparecido en el túnel Yuling. Las cámaras de seguridad los mostraban entrando, pero no había ningún registro de su salida. Era un caso tan delicado que hasta había firmado un acuerdo de confidencialidad. La noticia alarmó a la abuela y a la tía, quienes comentaron que el túnel Yuling siempre había sido un lugar problemático, con gente desapareciendo cada año. La tía incluso lo consideraba embrujado. Mientras escuchaba, Yuan-si no pudo evitar una punzada de alivio irónico. No era el único que había experimentado el terror de ese lugar, aunque también sentía pena por esas pobres almas. Conectó los puntos con lo que Lee Dong-se le había revelado. Los reinos espirituales siempre habían existido, y probablemente muchos de los desaparecidos anuales simplemente habían sido arrastrados a uno. ¿Qué exactamente son los reinos espirituales? Lejos de allí, en la serena ciudad capital, un joven se acercó a un anciano con barba, el venerable Elder San, quien dormía plácidamente bajo un árbol. El joven le informó que el centurión Fu, el chico de la familia Fu, le había enviado un correo. El anciano, despertándose, preguntó por el contenido. Era una solicitud. El subordinado de Fu en Shanghái había reclutado a un dios nocturno, cuya misión de prueba fue el túnel Yuling. Pedía copias de los archivos relacionados y algún consejo. El Elder San confirmó que el festival de Qingming, la época en que el túnel Yuling se abre, acababa de pasar. Comentó que si bien muchos estaban teniendo la suerte de obtener una tarjeta de personaje de dios nocturno, limpiar el túnel Yuling era una tarea imposible. La secta Taiji ya se había dado por vencida con ese lugar, por lo que los archivos podían ser entregados sin problema.
Sin embargo, el anciano envió un mensaje contundente a Fu. El túnel Yuling era un reino espiritual de prueba de rango S, y algo salió mal a mitad de camino, haciéndolo aún más difícil. Había trascendido con creces la dificultad de un reino espiritual de prueba común. La situación para Yuanzi era aún más grave de lo que imaginaban. De hecho, el anciano Sun de la secta Taiji, convencido de la fatalidad de Yuanzi, aconsejó a uno de sus subordinados que ni se molestaran en invertir en él. Al fin y al cabo, ¿para qué gastar recursos en alguien que, según ellos, estaba destinado a morir en el túnel Yuling? Y es que el túnel Yuling no era cualquier cosa. Si bien un reino espiritual de prueba de rango S ya era el colmo de la dificultad para un novato, este túnel era todavía más enredado y particular. A pesar de que todos los reinos espirituales de rango S prometían algo único, un objeto valioso o información crucial, la experiencia en el Yuling era distinta. Varios dioses nocturnos, incluyendo un recluta provisional de rango S, habían intentado superarlo. Algunos terminaron en un charco de energía oscura, otros apenas regresaron heridos, y la mayoría solo obtenía objetos menores, una recompensa insignificante para el riesgo. Por eso, el Consejo de Ancianos de la secta Taiji había dejándolo por la paz, dándolo por imposible. Sin embargo, el anciano Sun no podía negar que, si alguien lograra limpiar ese túnel y sacar la información de adentro, sería una obsesión de años resuelta para su secta. Con una mirada más seria, anunció que en pocos días el maestro de la secta convocaría a todos los dioses nocturnos a la capital para una reunión importante. Había algo crucial que comunicar, y les pidió que prepararan a todos sus hombres. Puedes irte. ¡Uf! ¡Qué capítulo! La cosa se puso súper intensa. Así como la secta Taiji quiere sacar la información de adentro del túnel Yuling, ustedes saquen su valiosa información en los comentarios sobre qué manhwa quieren ver. Suscríbanse para no perderse el próximo portal. ¡Hasta la próxima!